El motivo de la misma es informarles a todos ustedes que acabo de hacer públicas mis declaraciones de la renta de los años 2010 y 2011, así como mi patrimonio con el detalle de todas las notas registrales de todas mis propiedades, colgándolas en la página web del Partido Popular de las Illes Balears, que es www.ppbalears.es. Son las correspondientes al año antes de tomar posesión como presidente del Gobierno de las Illes Balears y al año inmediatamente posterior. Desde mi primer día en la política he mantenido un firme compromiso con la transparencia. Siempre he cumplido con lo que se exige por la ley al respecto. Me he aplicado en todo momento que en esto de la política no basta solo con ser, sino que también hay que parecer. Por eso, ante los hechos de las últimas semanas y aceptando que, más allá de la veracidad o no de las informaciones publicadas, éstas tienen sin duda un inmediato efecto negativo en la confianza de los ciudadanos en los políticos, considero que, aunque no esté obligado a ello, debo dar voluntariamente un paso al frente y hacer pública mi declaración de la renta, así como también mi patrimonio. Hasta ahora he considerado diferentes manifestaciones e informaciones como algo habitual, desgraciadamente, en la política de la oposición. No es por estas razones ni informaciones o manifestaciones por las que hoy comparezco. Lo hago por los ciudadanos, que nos exigen más que nunca dar un paso adelante en materia de transparencia. Cuando empecé mi carrera política ya era titular de una farmacia. Cuando me presenté alcalde de Marratxí ya era titular de una farmacia. Y cuando posteriormente me presenté a presidente de la Comunidad Balear, seguía siendo titular de la misma farmacia. Nunca lo he ocultado y, de hecho, mi nombre está rotulado en la misma puerta. He hablado de ello en muchísimas entrevistas y lo he hecho siempre desde la satisfacción de poder dedicarme a la política por vocación de servicio y no por necesidad. Con la satisfacción de dedicarme a la política sabiendo siempre que no dependo de la política. La política no es mi profesión. Elegí dedicarme temporalmente a la política porque creía, y sigo creyendo, y cada día más creo, que puedo ayudar a que las cosas funcionen mejor, siempre por vocación de servicio. Todo lo que tengo me lo he ganado con mi trabajo y con muchísimo sacrificio, tanto mío como de mi familia. Provengo de una familia normal, de clase media, humilde, en la que el ejemplo de mis padres ha sido siempre el del honor, la honestidad, la rectitud y el esfuerzo. Y esos son los valores que aplico a mi vida. Y como no puede ser de otra forma, también lo aplico a mi forma de hacer la política. No quiero nada que no me haya ganado lícitamente, con mi trabajo y con mi esfuerzo. No cojo nunca atajos. Me gusta ir en línea recta y de frente, y siempre de cara. Creo que además la política, los políticos, que estamos tan necesitados de generar confianza en la ciudadanía, necesitamos más personas independientes con beneficio conocido, con oficio conocido, al margen de la actividad política. Necesitamos políticos independientes, políticos que puedan hacer, sin preocuparse de su silla, aquello que la sociedad necesita. Independientes ante el clientelismo y ante la pleitesía, incluso ante la necesidad de un sueldo. Impulsé en el Partido Popular de las Illes Balears un código ético muy exigente, consciente de la necesidad de recuperar la confianza en los ciudadanos. Hoy quiero dejar bien claro que mi compromiso con la transparencia es absoluto. Por ello,
voy a instar a todos los consellers, directores generales y altos cargos de mi govern, a los presidentes de los consells insulars y a sus consellers ejecutivos, a los alcaldes, a los diputados del Grupo Popular y a todos los miembros de la estructura de dirección del partido a hacer pública en los próximos días su declaración de renta, poniéndola a disposición de todos los ciudadanos en la página web de nuestro partido. El Partido Popular está repleto de personas con ganas de ayudar, con mucha vocación de servicio, y no vamos a permitir que se nos trate a todos por igual, porque no todos somos ni actuamos de la misma manera. Antes de acabar, quiero decir que habrá quienes buscarán en esta declaración, de las que ustedes tienen copia, en esta declaración de IRPF, una respuesta a mi supuesta incompatibilidad. Pues bien, quiero aclarar hoy que los beneficios derivados de la actividad que se realiza en la farmacia figuran en la declaración de IRPF como actividades económicas, porque no puede ser de otra forma. Es la única forma como pueden ser declarados y si se asesoran un poco, no es necesario mucho, un poco, y bien, con cualquier persona experta en la materia, comprobarán que todo está hecho de la forma específicamente correcta. No puede hacerse de otra forma más correcta. Estoy seguro de no haber incurrido en incompatibilidad alguna y acepto que quienes piensen de otra manera y hayan acudido a los tribunales lo hagan, por lo que ahora toca es esperar a que la justicia dé y quite razones. Mientras tanto, si me lo permiten, hay cuestiones que realmente me preocupan más, mucho más, y que requieren todo nuestro esfuerzo. El Partido Popular trabaja cada día con el objetivo de acabar cuanto antes con la crisis económica, para crear puestos de trabajo, para sentar las bases de un desarrollo económico y social justo. Estoy convencido de que si la oposición hiciera suyos estos objetivos y abandonara su política del no a todo, de judicializar la vida política con falsedades, sin más búsqueda que la del poder, con su estrategia de acoso y derribo, podríamos avanzar todos mucho más rápido. Quiero concluir diciendo que hace tiempo que empecé en esto y que en este camino me he encontrado con muchas personas, tanto de mi partido como de otras formaciones políticas. Y me he encontrado con muchas personas con ganas de ayudar, con ganas de servir, con ganas de participar para mejorar las cosas. Buenas personas, muy buenas personas. Y no puedo dejar de pensar en tantos y tantos ejemplos de vocación de servicio con mayúsculas, cuando a tenor de las informaciones que no son ciertas, de medias verdades, de medias mentiras, de mentiras completas, de rumores, se dice que todos los políticos somos iguales. Y no, yo les digo que no todos los políticos somos iguales. La mayoría queremos contribuir con nuestro granito de arena a que las cosas sean mucho mejor para todos. Por tanto, mi compromiso con la transparencia es total y absoluto. Por eso mismo, hago públicas mis declaraciones de la renta de los años 2010 y 2011, así como todo mi patrimonio, con el detalle específico de las notas registrales, en un ejercicio de transparencia total, en un momento que considero crucial para el devenir de la vida política, no solo en Baleares, sino también en España. Y quedo a su disposición a partir de ya mismo para cualquier pregunta que estimen oportuna de este o de cualquier otro tema.